Y en temas nacionales, ayer, bueno, desde el domingo por la noche se dio a conocer por la tarde-noche la noticia del asesinato de 11 personas cuando se encontraban en una cancha de fútbol en Salamanca, en Guanajuato, lo que se conoció a partir de la información que dio a conocer el alcalde de Salamanca, César Prieto, y después a través de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, toda pues la revelación de que un grupo de personas llegó, justamente disparó donde se encontraban estas personas. El alcalde César Prieto hablaba de 12 personas heridas. La Fiscalía del Estado de Guanajuato confirmó 6 personas hospitalizadas. De estas 11 personas fallecidas, además 10 murieron en el lugar, una más en un hospital, en pues un hecho que ha llamado mucho la atención, desde luego que ha conmocionado porque forma parte de una ola de violencia en Guanajuato. Y además el propio alcalde refirió que el sábado 5 personas más habían sido asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores. La semana pasada una amenaza con un artefacto explosivo afuera de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Salamanca. Y en las últimas horas, este caso, pues que es considerado de muy alto perfil por las propias características de lo ocurrido, pues ha empezado a dar un giro con investigaciones, con revelaciones que apuntan hacia el contexto de la pugna entre el cártel de Santa Rosa de Lima con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y para hablar justamente del tema y entender pues un poco más el contexto de violencia que está ocurriendo en Guanajuato, hemos convocado esta mañana a David Saucedo, consultor en seguridad pública. David, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a tus órdenes. Igualmente, David, pues ya empiezan a correr muchas versiones, pues con informaciones en torno apuntando incluso a responsabilidades con nombres concretos. David, ¿cómo ves esto? Sí, en efecto, desde las primeras horas que se dio este atentado, todo hacía suponer que había sido un ataque perpetrado por el cártel de Santa Rosa de Lima, que mantiene una disputa territorial con el cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona particular de Salamanca. Aunque ningún grupo criminal se atribuyó la autoría de este atentado, es el modus operandi del cártel de Santa Rosa de Lima. No es la primera vez, de hecho, que se ataca a personas, a civiles en campos deportivos. Desde el año pasado, en el vecino municipio de Irapuato, que ocurrieron ataques también en campos deportivos. Incluso, de acuerdo con versiones de los pobladores de esta zona en donde se realizó el ataque, el cártel de Santa Rosa de Lima ya había intentado cobrarles derecho de piso a los equipos de fútbol para poder hacer uso de estas instalaciones deportivas. De hecho, los equipos habían contratado seguridad privada que se hacía presente al momento de que se efectuaban los partidos de fútbol para inhibir este cobro de esta extorsión. El día de ayer las autoridades federales señalaron que algunas personas asesinadas presuntamente habrían tenido algún tipo de vínculo con el cártel Jalisco en virtud de que colaboraban con una empresa de seguridad privada. No ofrecieron ningún dato al respecto. Pero en todo caso, el cártel de Santa Rosa de Lima no solo atacó a estas personas que laboraban como guardias de seguridad privada, sino también a personas que no tenían ningún tipo de vínculo criminal, lo que desde mi punto de vista constituye un acto de auténtico narcoterrorismo. El cártel de Santa Rosa de Lima, de hecho, en días previos, días pasados, también había colocado un artefacto explosivo en uno de los accesos de la refinería de Salamanca. Lo que vemos es que desde el año, este ataque, esta masacre se inscribe en una ofensiva que el cártel de Santa Rosa de Lima está lanzando en contra de posiciones del cártel Jalisco en distintas regiones del estado de Guanajuato. Efectivamente, hay una configuración de hechos que se han dado una sucesión en los últimos días y horas que apuntan justamente en ese sentido. Ahora, estas personas, estas 5 personas que se ha dicho trabajaban para una empresa de seguridad privada, ¿estarían vinculadas a algún grupo rival, David, por lo que se conoce hasta el momento? Porque es una de las versiones que ha corrido. Es una versión que dio a conocer el día de ayer el gobierno federal en un Mm. boletín que emitió la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Omar García Harfuch. Sin embargo, no presentó ningún elemento probatorio en el sentido de que hubiera esta conexión y de ser así empiezan a saltar las dudas.
si había un conocimiento por parte de las autoridades de que una empresa de seguridad privada con guardias armados con licencia de portación de armas tenía nexos con el cártel Jalisco. ¿Por qué no se intervino esta empresa de seguridad privada? ¿Por qué se le permitió que siguiera como tal realizando estas acciones? Las personas que lamentablemente perdieron la vida el día de ayer eran guardias de seguridad privada, pero no portaban armas de fuego. Es decir, si eran socios o personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, no hicieron ningún intento por repeler la agresión, no iban armados, no traían armas letales. Me parece un poco raro, difícil de entender que el cártel Jalisco se asociara con una empresa de seguridad privada que no tuviera armas para su propia defensa o para poder realizar ataques. Bueno, yo lo que percibo es que el gobierno federal lo que está tratando de construir es una narrativa de justificación, tratando de señalar que lo que vimos fue un conflicto entre dos grupos armados y que en el fuego cruzado lamentablemente fallecieron algunos civiles. Sin embargo, no me queda claro que esta asociación sea real. Habría que ver si el gobierno federal presenta los elementos de prueba que demuestren que en efecto se trató como tal de un ataque del cártel de Santa Rosa Lima al cártel Jalisco Nueva Generación, o si es como se ha perfilado desde las primeras horas de este atentado, que fue un evento de narcoterrorismo del cártel de Santa Rosa de Lima para calentarle la plaza al cártel Jalisco y provocar justamente esto, el arribo de fuerzas estatales y federales que obstaculicen la labor criminal del cártel Jalisco en la zona que ellos tienen como bastión. Es importante esto que señalas, David, porque justamente esta es la parte que más me ha llamado la atención de lo que se dio a conocer en las últimas horas, esta asociación de algunas de las víctimas de una empresa de seguridad privada, pues con grupos delincuenciales o presunta asociación, porque nos devuelve precisamente esta narrativa a este discurso de los ajustes de cuentas y los daños colaterales que para nuestro país pues vienen de décadas atrás o de años atrás, nos remiten a épocas ya vividas bajo el sexenio, por ejemplo, de Felipe Calderón Hinojosa. Sí, son las narrativas revictimizantes, culpar a las víctimas de el final trágico que tuvieron, aceptando sin conceder que en efecto hubiera habido elementos de seguridad privada ligados al cártel Jalisco y que esto habría detonado un ataque. Este episodio derrumba la narrativa oficial de reducción de la violencia homicida en el país. Incluso el día de ayer, medios de comunicación internacionales, pero no solo de noticias políticas, los medios de comunicación de noticias deportivas, pusieron como nota principal que en México, que es uno de los países sede mundialista de la Copa de Fútbol de la FIFA, ocurren en el fuego cruzado de las guerras de cárteles, atacan también a equipos de fútbol amateur. Entiendo que incluso la propia FIFA solicitó un informe especial al comité que existe, que se estableció en México en materia de seguridad, para conocer qué riesgo potencial habría por parte de estos grupos del narcotráfico en contra de los equipos de fútbol de otros países que estarán realizando algún número muy reducido, en efecto, de partidos de fútbol, pero también de turistas que estarán visitando los estadios. Hay un reto por parte del gobierno federal de poder convencer a la opinión pública, ya no solo de México, sino a nivel internacional, que van a estar en condiciones de inhibir este tipo de ataques durante la realización de la Copa del Mundo. Es que justamente el hecho de que se haya realizado el ataque como otros ataques que se han dado en Salamanca, en Guanajuato, en una cancha de fútbol, pues pone el foco evidentemente de la prensa internacional en el evento mundialista, aunque tú señalas muy bien, con mucha claridad, el contexto del cobro de derecho de piso que se suele dar para este tipo de actividades como parte, digamos, de una realidad local que evidentemente puesta en un contexto internacional pues adquiere otras interpretaciones y otros matices. Sí, en un segundo plano habría que ver cuál es la respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación. Si esta hipótesis que te planteo es cierta, es decir, que estamos frente a una ofensiva del cártel de Santa Rosa de Lima en contra del cártel Jalisco Nueva Generación en Irapuato, en Juventino Rosas, en Valle de Santiago, en Salamanca, es de suponer, como ha ocurrido ya de manera cíclica en los últimos años en Guanajuato, que el cártel Jalisco va a responder
perder territorios que ya tienen bajo cierto dominio, bajo cierta control, sobre todo en la extracción de combustible de los ductos de Pemex, la comercialización de drogas al menudeo y el cobro de derecho de piso a distintos agentes económicos, incluso pequeños changarros. Seguramente habrá una respuesta del cártel de Jalisco Nueva Generación frente a este desafío que le está imponiendo el cártel de Santa Rosa de Lima. En este momento, las autoridades estatales y federales están centrando su investigación en la detención de los autores materiales e intelectuales de este ataque, pero no habría que dejar de lado que el cártel Jalisco seguramente también va a contestar a estos ataques de la manera en la que saben hacerlo, a sangre y fuego. Ahora, David, ¿qué se sabe de este grupo denominado Los Marros y este hombre de nombre Moisés que aparece como centro de las investigaciones? Este grupo que pues se identifica como una célula del cártel Santa Rosa de Lima. Sí, después de la captura de José Antonio Yepes, que ejercía un dominio vertical sobre su grupo delictivo, el cártel de Santa Rosa de Lima se fracturó, bueno, se reorganizó en varias células autónomas que operan municipalmente, regionalmente. Ya no hay como tal un solo dirigente, sino una especie de dirigencia colegiada conformada por jefes de plaza de Celaya, de Acámbaro, de la zona de Villagrán, incluso familiares de José Antonio Yepes alias El Marro. Ha habido incluso enfrentamientos entre, por un lado, una facción que comanda su hijo, el hijo de José Antonio Yepes, apodado El Monedas, y un jefe de plaza importante del cártel de Santa Rosa de Lima, también apodado El Mamey. Hasta el momento parece que la célula que perpetró este ataque forma parte del grupo de José Antonio Yepes, pero evidentemente actúan en comunión con otros grupos del cártel de Santa Rosa de Lima. El mapeo que tenemos más reciente del cártel de Santa Rosa de Lima y que coincide de hecho con las investigaciones que los Estados Unidos han realizado en la zona es más o menos esta que te acabo de dar. O sea, estas, digamos, sería el contexto, la configuración, las pues pesquisas iniciales, lo que se puede decir de la investigación, pero hay que tener, desde luego, pues ir con pies de plomo y tomar todas las precauciones del caso, porque se han aportado muchos elementos y eso me lleva a pensar si ello puede tener un impacto directo, David Saucedo, no sé cómo lo veas, en las investigaciones, en lo que el Ministerio Público sea capaz de presentar como elementos probatorios. Sí, de acuerdo con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, queda en manos de las autoridades locales, no se va a ejercer la facultad de atracción para la investigación de este episodio. Me parece en consecuencia que está en manos del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, de la gobernadora Livia Denis, avanzar en la investigación. Tengo conocimiento que el día de ayer elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el Grupo Geri, un grupo táctico que tiene capacidad en la investigación de este tipo de casos, ya realizó una serie de cateos, de detenciones, incluso la recuperación de armas y de vehículos utilizados durante este ataque, que fueron decomisados en la zona de Villagrán, un municipio que es uno de los bastiones del cártel de Santa Rosa de Lima y de la facción de José Antonio Yepes alias El Marro. De confirmarse que estas armas, vehículos e incluso algunas personas detenidas que están rindiendo una declaración preparatoria fueron partícipes de este atentado, entonces queda en claro que el mismo fue ordenado por una facción del cártel de Santa Rosa de Lima, de los personajes que tú mencionabas, de la familia Lara Bellman, de Moisés, que son fieles a José Antonio Yepes y que forman parte de su facción. Pues ahí están las cosas, David. Sin duda alguna estaremos pendientes de lo que se puede ir conociendo. Por lo pronto, pues llama muchísimo la atención la celeridad para dar a conocer estas primeras líneas de investigación cuando otros casos son crípticos. ¿Será que hay claridad, sin duda, sobre el móvil, sobre los posibles autores? Y evidentemente, pues ya hay una situación de seguimiento del contexto. Ahora, bien apuntas que si se identifica a estos elementos de esta empresa de seguridad como pues posiblemente o presuntamente vinculados con actividades criminales, pues se tendría que informar de una investigación amplia en general en torno al caso. Sí, por supuesto, la revocación ¿Mm? del permiso para esta empresa de prestar servicios de seguridad. Hace tiempo Mar García Harfuch incluso mencionó, creo que en una conferencia mañanera,
que había muchas empresas de seguridad privada que actuaban como brazos armados de los cárteles. Pues en efecto, sí, muchos tenemos esta información, pero no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás. Lo que llama la atención es que teniendo estos datos, estos indicios, no se haya intervenido, revocado, suspendido, investigado a estas empresas de seguridad privada presuntamente ligadas con grupos de narcotráfico, no solo evidentemente en Guanajuato, sino en otros estados como Jalisco y sobre todo la Ciudad de México. Pues ahí está el tema. David Saucedo, te agradezco mucho el reporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, te mando un fuerte abrazo. Te mando un abrazo y como siempre, tu análisis puntual en relación pues con los temas de seguridad pública en nuestro país, David. Gracias, Manuel, seguimos en contacto. Gracias, David Saucedo, consultor en seguridad pública y pues a quien recurrimos cuando se trata de entender algunos de estos aspectos de relaciones, de conexiones en relación con lo que pasa en la delincuencia organizada y su combate en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 2 minutos.